Sé que las personas autistas probablemente se ofendan por esto. En algún punto se ha vuelto medio cool, porque no está bueno tener ciertas necesidades y encontrarse con una comunidad verbal, con una sociedad que no las contempla o que como sos bastante normal, entre comillas, no te considera lo suficientemente autista. Pero también hay personas que en la búsqueda de identidad tal vez terminan asumiendo un diagnóstico, un autodiagnóstico, porque les permite etiquetar ciertas experiencias, tener una identidad, incluirse en un grupo. Uno ve algunos profesionales o personas que van a una evaluación y les da negativo para autismo y van con otra persona y les da positivo para autismo. Es un problema que tenemos en la actualidad, no podemos negarlo. No es lo mismo una persona que realmente ha hecho una evaluación a una persona que solo viendo videos de TikTok se autodiagnostica autista. Muchos de los videos sobre salud mental no es inexacto, tienen muchas falencias y el contenido que más se viraliza suele ser el que mayor porcentaje de inexactitudes, cosas falsas suele tener. Me he encontrado en muchos foros, en muchas conversaciones, en muchos posteos, qué sé yo, gente diciendo sí, son unos torturadores. A veces está esta creencia de que el niño tiene que ir a la terapia solo a divertirse y que si los terapeutas tratan de manera respetuosa y con cariño al niño, los avances van a venir solos, y esto es una creencia muy linda pero que no está avalada por la evidencia, ¿sí? Que un chico vaya y se divierta en terapia está buenísimo, pero eso no necesariamente impacta en aprendizajes significativos. Puede divertirse y aprender o puede divertirse y no aprender. Una de estas cosas que vengo viendo mucho últimamente, Pues arrancamos por aquí. Mauro, lo primero de todo, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿qué tal? Bien, por suerte, gracias, gracias por la invitación. Espero que ustedes allá también estén bien. Con frío en Argentina. Sí, aquí con mucho calor, como comentábamos antes, ¿no? Bueno, Sí. vamos a hablar sobre todo del trastorno del espectro autista, ¿no? Del autismo, de esta condición o trastorno del neurodesarrollo, ya veremos cómo lo llamamos, ¿no? Es algo que despierta mucha controversia en muchas ocasiones y que además también, de algún modo, creo que se malentiende bastante por culpa de la divulgación o difusión que se hace en redes sociales. Tú has trabajado durante mucho tiempo con este tema. Quiero que antes de nada nos introduzcas un poquito quién eres y por qué vamos a hablar contigo de esta cuestión, ¿no? Ok. Bueno, arranco por quién soy. Bueno, soy Mauro Colombo, soy psicólogo, soy analista de conducta también, trabajo con enfoques conductuales. Durante toda mi carrera me he dedicado a trabajar con personas dentro del espectro autista, pero también con lo que se conoce, yo acá voy a hablar de trastornos y condiciones medio como sinónimos, porque suelen implicar los mismos grupos poblacionales, pero también seguramente en la conversación se vean algunas diferencias entre trastornos y condiciones, pero también he trabajado con personas con trastornos, condiciones también como TDAH, dislexia, discapacidad intelectual, autismo, entre otros, con lo cual estoy como muy enfocado en lo que es neurodesarrollo en general y la intersección entre neurodesarrollo y análisis de la conducta, que es en lo que dentro de lo que es la psicología, el mundo de la psicología, me especializo. ¿Por qué decidiste especializarte en este enfoque en concreto? Fue justo el otro día, lo charlaba con una conocida, fue medio casualidad. Yo estaba trabajando en un centro acá en Argentina, probablemente sabes, y la gente que escuche sabe también o sepa que hay mucha influencia del psicoanálisis. Y yo venía trabajando como estudiante en un centro educativo que tenía una influencia psicoanalítica. Mm. Eh, y sabía que el psicoanálisis no me gustaba, que no era lo mío, eso lo tenía bien claro desde el comienzo de la carrera, pero en muchas de las universidades acá no hay otras opciones más que psicoanálisis o psicoanálisis, psicoanálisis lacaniano o psicoanálisis freudiano. Entonces venía leyendo por fuera y en el centro en el que trabajaba entró una persona que empezaba a dar también sus primeros pasos en otro lugar, trabajando en dos centros a la vez, con análisis de la conducta. Y yo venía un poco orientado a TCC, a sistémica, que me gustaban, me resultaban interesantes. No había escuchado nada de ABA, análisis de la conducta así a secas. Em,
me mostró, justo tuvimos la oportunidad de, trabajando con uno de los chicos, improvisar un procedimiento de enseñanza de mandos, que es para la gente que no conozca el término, es pedir cosas en un chico que tenía 11 12 años, no verbal, no hablaba, y empezó a emitir sonidos con un procedimiento que una estudiante también improvisó a partir de un par de lecturas. Y como que me explotó la cabeza y dije, wow, qué bueno esto. Y empecé a leer más sobre el tema. Cuando me recibí, empecé a trabajar en un grupo especificado en análisis de la conducta, en neurodesarrollo y autismo, y me empecé a interiorizar de la filosofía, la mirada, y me pareció, sin entrar en chicanear a otras miradas, me pareció mucho más parsimoniosa que lo que tenían para ofrecer otras miradas dentro de la psicología. De vuelta, sin negar las cosas positivas que pueda tener la terapia cognitivo-conductual o la terapia sistémica, que la veo bastante parecida en algunas cosas al análisis de la conducta por lo contextual. Me quedé ahí. Me gustó, me resultó cómodo y fui cada vez poniendo la lupa más en esas cuestiones. Fue medio azaroso. Las contingencias me llevaron hacia eso. ¿Te interesa profundizar en el autismo desde el análisis funcional de la conducta y desde una perspectiva que vaya más allá de las etiquetas diagnósticas? En Engrama contamos con formaciones especializadas en psicología científica y análisis funcional. Mauro Colombo es docente del Máster Universitario de Análisis Funcional de la Conducta, donde aborda el autismo desde esta perspectiva. Buscamos que nuestras formaciones no sean solo un título, sino una forma distinta de comprender y trabajar con la conducta. Más información en www.engranpsicología.es y en la descripción de este vídeo. Vale, como vamos a centrarnos en este episodio en la concepción del autismo, sí que quiero que primero partamos de cuál es la visión más oficialista, ¿no? de qué es el autismo. ¿Cuál sería? Bien. Bien, tenemos un problema ya acá, porque la visión oficialista hoy está, o la oficial, podríamos decir que está dividida en dos, inclusive dentro de la comunidad científica y dentro de la comunidad de clínicos. Por un lado, dentro de lo oficial, te puedo hablar de lo que es el DSM, el CIE, los sistemas categoriales de enfermedades mentales, y en estos sistemas, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Es visto como una problemática que se suele observar en la primera infancia, que afecta principalmente, no nos vamos a detener en los criterios porque no tiene sentido, pero que afecta principalmente la comunicación, el lenguaje, la presencia de intereses fuertes, restringidos y dificultades para cambiar o de ambientes, para cambios en el ambiente de manera rápida, y que suele estar también relacionado con distintos problemas sensoriales, de hiposensibilidad o de hipersensibilidad en las distintas modalidades sensoriales, ¿sí? Eso es como se ve el sistema más oficial, podríamos decir, que es el que suele estar relacionado con el modelo médico, ¿sí? Con el modelo de trastorno mental, la cura y todo eso. Em, Nosotros a la hora de trabajar usamos eso, porque acá, por ejemplo, en Argentina, personas dentro del espectro autista pueden tener lo que se llama certificado de discapacidad y necesitas manejarte con la nomenclatura del DSM, ¿sí? Sí. Pero por otro lado, en los últimos años, en los últimos 20 y pico de años, empezó a surgir un nuevo movimiento que no nace desde la ciencia, esto es importante, no nace de la comunidad científica, pero empezó a irrumpir con fuerza y está tomando o es algo que los que trabajamos en este mundo no podemos desconocer, que es el llamado movimiento de la neurodiversidad, ¿sí? Que nace de un activista autista y en una tesis, y que plantea que esto va a sonar medio ajeno al análisis de la conducta, pero habla de que todos los cerebros, así muy, muy cerebrocentrista el asunto, pero todos los cerebros son distintos y que no hay cerebros mejores o peores o funcionamientos mejores o peores, y que el autismo es simplemente una variación neurológica dentro del amplio
margen de variaciones neurológicas, ¿sí? Una distinta manera de procesar el entorno, las relaciones, las interacciones sociales y las propias experiencias. Em, Esto que nace como una mirada despatologizadora, ¿sí? De cuestionar el énfasis en normalizar a las personas autistas, que esto ha traído muchísimas dificultades para personas autistas y para el análisis de la conducta. Luego podemos explayarnos. Fue tomando fuerza y hoy, por eso cuando vos me dijiste el discurso más oficial, yo te decía, yo creo que hay dos discursos oficiales y que hay una verdadera lucha de paradigmas, ¿sí? O de miradas respecto de lo que es el autismo y también de lo que son otras condiciones barra trastornos que suelen incluirse dentro del neurodesarrollo, porque esto es algo que empieza dentro del autismo, pero se amplió muchísimo a otras condiciones y se sigue ampliando, yo acá diría, em, de manera más rápida de lo que nos muestra la evidencia, ¿sí? Pero esto luego lo vamos a desarrollar o lo puedo desarrollar después. Pero hay dos miradas, modelo médico, modelo de neurodiversidad. Vale. Y lo que más me interesa, ¿qué opinas tú sobre estas dos miradas, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo opino que, y acá el opino es importante porque esto es la opinión de Mauro, no es la mirada de cierta rama de la psicología. Creo que estas dos posiciones, cada una tiene sus puntos fuertes y cada una tiene sus debilidades. Y me parece que más que tender a generar dicotomías y que no haya cruces entre sí, me parece que tal vez lo que haya que buscar sea posibles acercamientos. ¿Por qué? Hoy en día, y voy a apelar mucho a la divulgación y a las redes sociales, nos encontramos a muchos autistas hablando que prenden la cámara, hacen sus vivos, se filman en el día a día, filman y comentan y relatan en primera persona qué dificultades tienen, y está buenísimo, ¿sí? Y que tienen diferentes tipos de necesidades de apoyo, que son variables de cada persona, pero también tenemos un lado B que hoy en día no se ve tanto en redes, que se veía más hace 10 años atrás, 15 años atrás, cuando empezaban a aparecer las redes sociales, pero que es el de las personas con severas dificultades intelectuales o necesidades de apoyo más severas, que necesitan, además de, no estoy diciendo que las personas con menores necesidades de apoyo no las necesiten, pero la realidad es que las otras personas, las que tienen severas dificultades intelectuales, que tal vez no lleguen a vivir solas o a trabajar o a estudiar o a hablar como estamos hablando nosotros, no podemos negar que tienen mayores necesidades de apoyo. Em, y en los cuales no podemos, quizás la palabra normalizar no sea la correcta o la intención de normalizar no sea la correcta, pero no podemos negar que estas personas tienen necesidades educativas y clínicas a las cuales tenemos que atender y que no se trata de quitarles lo autista o quitarles lo neurodiverso, sino en todo caso de brindarles herramientas para que puedan comunicarse, para que puedan reconocer sus experiencias, para que puedan ser autónomos, ¿sí? En estos extremos, no sé, ¿cuántos años tenés vos, Marcos? 29. Bien, hay personas de 29 años que son incapaces de atarse los cordones o de vestirse o de cepillarse los dientes, como poniendo algunos extremos más pesados del asunto. Y que si solo nos quedamos en esto es una variación neurológica, podemos perder de vista un poco que hay necesidades fuertes e imprescindibles para algunas personas. Así que el día de mañana, cuando no están las familias que cuidan de estas personas, que además no son siempre niños, sino que van creciendo, quedan desamparadas, realmente desamparadas, si no hay un gobierno, un Estado o instituciones que se hagan cargo de ellas. Mm. Al final, si concebimos el autismo como, pues eso, como un espectro, o hablamos incluso del término de neurodivergencia, ¿dónde podemos poner los extremos, ¿no? O sea, podríamos entrar de alguna manera
todos, pero estamos en un punto u otro de ese espectro. Y también con el tema de la neurodivergencia, de alguna manera es cierto que podríamos decir que todas las personas somos neurodivergentes por cómo se va configurando, estructurando el cerebro de manera distinta en cada persona según las experiencias, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Sí, es una buena pregunta. Acá hago una pequeña distinción, porque parece lo mismo, pero no. De acuerdo al paradigma de la neurodiversidad, sí, hay algo de esto que vos decías que es válido. Todas las personas somos neurodiversas, en el sentido de que todos somos distintos, todos procesamos o nos relacionamos con nuestro ambiente exterior e interior de maneras distintas. Eso es válido, pero desde este mismo paradigma también se habla de la neurodivergencia como aquellas personas o cerebros, a mí no me gusta centrarla en el cerebro, pero bueno, como aquellas personas que salen de cierta norma, ¿sí? Con lo cual el término neurodiversidad es más abarcativo que el de neurodivergencias y todos somos neurodiversos. No todos somos neurodivergentes. Ahí no sé si se entiende la distinción. Personas, más allá de que luego podamos tener ciertas características, ¿sí? Que se relacionan, se pueden relacionar más con el espectro autista, por ejemplo, o con cuestiones relacionadas al TOC, o con cuestiones relacionadas al déficit de atención o a dificultades atencionales, por ejemplo. Eh, Sigue habiendo ahí una línea en la cual, no, vos tenés características similares al autismo, pero no sos autista. Es difícil de marcarlo en la actualidad porque la realidad es que uno ve algunos profesionales o personas que van a una evaluación y les da negativo para autismo y van con otra persona y les da positivo para autismo. Es un problema que tenemos en la actualidad, no podemos negarlo. Pero desde este paradigma, todos somos neurodiversos. Algunas personas además son neurodivergentes. No sé si se entiende un poco mejor. Sí, 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 perfectamente. Ahora comentabas un poco el tema de la evaluación. ¿Cómo suele ser Ujú. ese proceso de evaluación para diagnosticar a alguien como autista? Em, Suele consistir, cuando está bien hecho, no me voy a meter acá a mencionar test y cuestionarios porque es más propio inclusive del evaluador, pero cuando está bien hecho suele constar de varias sesiones, varios encuentros. En general, hoy en día hay muchas personas adultas que se están evaluando. Además, o más allá de que sean adultas, se esperaría o lo ideal sería poder acceder a eh, testimonios de personas que los hayan cuidado, por ejemplo, padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, porque lo que sabemos sobre estas condiciones es que se suelen presentar ya algunas diferencias en la niñez, en el desarrollo temprano, con lo cual saber a qué edad una persona empieza a caminar, cuando empieza a comunicar de determinadas maneras, cuando empieza a usar frases elaboradas o no, o cuando aprende a escribir, o si caminaba en punta de pies, por más que tenga 30 años hoy y hoy no camina en puntas de pies, son datos que para la evaluación suelen ser relevantes. Entonces, implican varios encuentros, administración de diversos cuestionarios y test a la propia persona y, en general, si se puede, a personas que puedan aportar otros puntos de vista de información. Y cuando hablamos de niños, sí, también administración de cuestionarios, test a los niños y también entrevistas y administración de cuestionarios a los adultos. Estamos viendo un poco las dos visiones más oficiales, ¿no? Pero tú te centras sobre todo en esa perspectiva más conductual y en este canal también solemos abogar por esa perspectiva más conductual sin necesariamente denostar todo lo demás, pero sí que quiero que nos cuentes cómo se concibe o qué matices se pueden aportar desde la visión del análisis funcional de la conducta. Bien. Desde el análisis de la conducta, tal vez la pregunta de
esta persona es autista o no. Sabemos que el análisis de la conducta no suele ser muy amigo de las etiquetas. Sos ansioso, sos depresivo, sos autista, es algo que está relacionado con la propia filosofía del análisis de la conducta. Sin embargo, también es verdad que muchos analistas de conducta, muchos terapeutas conductuales, como esto es algo que ha entrado, ¿sí?, en nuestros campos de trabajo, usamos las descripciones elegidas por la propia comunidad. Yo cuando hablo con personas autistas, yo no le digo o tenés autismo o padeces autismo, sino que sos autista, ¿sí? Mm. Porque la propia comunidad en general suele hablar de o prefiere la identidad a la visión de tener un trastorno o tener un problema. No me voy a meter tanto en la cuestión terminológica en sí. Sabemos cuál es la posición del análisis de la conducta sobre las etiquetas, sobre el etiquetarse. Podemos hablar de una perspectiva conductual, contextual, y podríamos hablar de fusionarse con etiquetas y qué efectos puede tener esto en la persona. Y hay algunos terapeutas que están problematizando esto, que se problematiza poco todavía, que lo están problematizando sobre, bueno, uno termina actuando como se espera que actuaría de acuerdo a cierta etiqueta. Desde el análisis funcional y desde el análisis conductual, vamos a entender o vamos a intentar ver, sí, los comportamientos que posee la persona, el repertorio conductual que posea la persona, aquellas conductas que no posea o aquellas habilidades que pueda ser necesario enseñar, entrenar en el sentido conductual, y vamos a entenderla también en relación con sus propios contextos, ¿sí? Entendiendo tanto o el trabajo de habilidades funcionales importantes para la persona, y no tanto metiéndonos en si es una cuestión neurológica o es una cuestión de etiqueta, sino en qué tipo de habilidades son necesarias para tal persona, para que se desarrolle en su vida cotidiana, y que la vuelvan más autónoma, más feliz y que pueda tener una vida significativa, si nos ponemos en más contextualistas con los términos. Em, Vamos a ser pragmáticos en ese sentido. Vamos a entender el repertorio con el que viene el consultante o el paciente, y vamos a trabajar en el desarrollo de repertorios más flexibles relacionados con su contexto. ¿Y qué grado de cambio podemos llegar a esperar en estas personas? ¿Es un grado de cambio total? Evidentemente, todos los cambios están limitados, ¿no? Aunque bien sea por temas más biológicos, bien sea por temas más contextuales, pero siempre va a estar limitado en cualquier tipo de persona, independientemente de la etiqueta. Pero sí que quizá en este caso, sobre todo quizás si nos referimos más a los casos de ese autismo más severo, más el autismo típico que conocíamos antes de que se popularizaran más los términos y se ampliara un poco más todo lo concerniente al espectro. ¿Hay algunos límites a la hora de llegar a ciertos cambios en algunas áreas donde sea más difícil conseguir esos cambios? Bueno, retomo lo que vos dijiste de, sí, todos estamos limitados en nuestros cambios, el cambio infinito no es posible y todos tenemos nuestros propios límites, tengamos un diagnóstico o no. Eh, yo diría que sí, que a mayor grado de dificultad y discapacidad intelectual si tiene la persona, o limitaciones funcionales que tiene la persona, las mejoras o los desarrollos o el aprendizaje de habilidades tiende a ser más modesto. Eh, un 30%, por ejemplo, de personas dentro del espectro no llega a desarrollar, aproximadamente, no es una estadística, no llega a desarrollar el lenguaje vocal. Es decir, que no va a hablar nunca de la manera en la que nos vamos a, en la que nos estamos comunicando nosotros. En estos casos se enseñan o se trabajan con lo que se llaman sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que son formas distintas de que la persona pueda comunicar. Un sistema alternativo de comunicación muy utilizado en este tipo
de personas es el que implica intercambio de imágenes, sea con imágenes impresas o a partir de dispositivos electrónicos hoy en día. Pero si nos vamos a conducta verbal más compleja, la capacidad de establecer intraverbales y otro tipo de comunicación más compleja, vamos a encontrar ciertas limitaciones en estos casos, ¿sí? Pero en otro tipo de personas que tengan mayores habilidades verbales, que tengan mayores habilidades para aprender, ¿sí? Otro tipo de comportamientos más complejos, vamos a tener muchísima más flexibilidad, con lo cual no hay una respuesta, no hay una respuesta sencilla que se pueda dar, sino que sí, a mayor, la lógica nos indica que, y la evidencia nos indica que a mayor grado de afectación o de dificultades, las habilidades van a ser más modestas. A menor grado de dificultades y quizás presencia de habilidades intelectuales promedio o superiores, vamos a tener más herramientas de trabajo y más habilidades para aprender. En definitiva, no sé, yo conozco muchos terapeutas autistas, eh, con lo cual uno puede decir, bueno, las habilidades de toma de perspectiva están bien, ciertas habilidades sociales son, son esperables para la labor que tienen que desempeñar, tienen necesidades de apoyo, tienen quizás desafíos sensoriales o tienen dificultades en algunas cuestiones, pero pueden Mm. llevar una vida autónoma, independiente a nivel económico, estar en pareja, tener hijos, lo que la sociedad más o menos realiza en términos de desarrollo personal, ¿sí? Varía mucho. Y también he conocido personas bueno, más de tu edad, no tanto de la mía, pero más de tu edad, en los 30 y pico, que eran incapaces de prepararse el desayuno, de ponerse la ropa, de controlar esfínteres, ¿sí? Y son personas que han estado en tratamiento durante toda la vida, con lo cual las habilidades que se han podido desarrollar ahí y lo que se ha podido trabajar es mucho más modesto. Eso sí, son parte de algunos límites biológicos y parte probablemente también de límites ambientales, las terapias, la calidad de las terapias a las que haya podido acceder, el tiempo de tratamiento y otras cuestiones. ¿Crees que en la actualidad estamos viviendo un aumento real de los casos de autismo? ¿Hay quizá un sobrediagnóstico, una sobreidentificación impulsada por redes sociales? ¿O es que estamos reconociendo mejor casos que a lo mejor antes pasaban inadvertidos? Es una pregunta difícil, difícil realmente. Em, No creo que sea necesariamente una de estas cosas, una de estas opciones que mencionaste. Puede estar habiendo un aumento real. En general, cuando se habla desde la comunidad científica, lo que se suele decir es que hay mejores herramientas de identificación, es decir, que hay test más precisos y que hay mayor conciencia entre profesionales. Entonces, algo que antes quizás lo etiquetaban como solo ansiedad social o como alguna particularidad del individuo, ahora lo pueden detectar mejor. Por un lado, entonces hay mejores herramientas de detección, mayor conocimiento entre la comunidad de especialistas. Han cambiado los criterios diagnósticos, no es lo mismo el DSM-3 que el DSM-4 y el DSM-4 el DSM-5. Tenemos que tener en cuenta esto. Mm. Y también hay una ola o un aumento de personas autodiagnosticadas y de personas que se identifican a partir de indicadores o cosas que van viendo en las redes sociales. O sea, me parece que el asumir que hay mejores herramientas de detección no nos obliga a desechar la otra hipótesis. Hay mucha gente que se identifica con esto. em, Hay que decirlo, sé que puede sonar incómodo y sé que probablemente luego me critiquen por esto, pero en algún punto se ha vuelto medio cool. Y sé que las personas autistas probablemente se ofendan por esto, porque no está bueno tener ciertas
necesidades eh, y encontrarse con una comunidad verbal, con una sociedad que no las contempla o que como sos bastante normal, entre comillas, no te considera lo suficientemente autista, pero también hay personas que en la búsqueda de identidad tal vez terminan asumiendo un diagnóstico, un autodiagnóstico, sin pasar por los canales formales, ¿sí? Eh, Porque les permite, sí, etiquetar ciertas experiencias, tener una identidad, incluirse en un grupo y tal vez no han pasado de vuelta por estos canales formales. Eh, quiero sí, detenerme bastante en esto porque no es lo mismo una persona que realmente ha hecho una evaluación, que hay un profesional o varios profesionales que han concluido luego de varias administraciones que es autista, a una persona que solo viendo videos de TikTok y porque ha tenido una vida compleja o difícil o no se ha sentido identificada con ningún grupo a lo largo de su vida, se autodiagnostica autista, ¿sí? Puede suceder que en algunos casos de personas autodiagnosticadas, cuando van a una evaluación formal, les confirman sus sospechas, ¿sí? Hay mucha gente en este caso, pero hay mucha gente que no. ¿Sí? Y en tanto no pasan por esta instancia y solo se quedan con su propia percepción, ignorando lo que es diagnóstico diferencial, ignorando otras explicaciones, otras categorías diagnósticas que puedan explicar mejor, ¿sí? Su cuadro, como sí, puede ser ansiedad social o presencia de traumas o simplemente características similares, pero que no cumplan la mayoría de los criterios diagnósticos, terminan pensando que son, entre comillas, algo que no son, ¿sí? Yo creo que es algo que sucede y que sí, eh, no opaca o no descarta todo lo otro, que es que tenemos mejores herramientas, que los criterios diagnósticos han cambiado y que los profesionales solemos estar más formados en detectar esto, no solo en niños, sino también en adultos. No todo sufrimiento psicológico significa que hay algo roto en ti. A veces hay que aprender qué has aprendido, qué estás viviendo y qué mantiene el problema. En Engrama hacemos terapia online desde una perspectiva científica y basada en análisis funcional de la conducta. Pide cita ahora en www.engramapsicología.es/terapia o escríbenos por WhatsApp al +34 664 241 938. Estaremos encantados de atenderte. Vale, si quieres, vamos a profundizar un poco en esto, porque sí que evidentemente es lo que tú dices. Va a llegar mucha gente que va a ver el vídeo, sobre todo si es una persona diagnosticada de autismo o una persona que tiene algún familiar o conocido que tenga este diagnóstico y que parezca que nosotros de alguna manera estamos devaluando, quitando cierto peso al sufrimiento que estas personas puedan tener cuando decimos que puede existir también ese cierto sobrediagnóstico o sobreidentificación, sobre todo impulsado por las redes sociales, ¿no? Aludimos sobre todo a esos vídeos que en ocasiones se dan de gente que puede ser autista, puede no ser autista, o sea, puede tener el diagnóstico o no, eso es a lo que vamos, pero a lo mejor hace un checklist, ¿no? Mira, si te ocurre esto, esto, esto y esto, no es que seas tal, sino que eras autista y no lo sabías. Claro, ¿cuál es el peligro? Te pregunto yo a ti ahí, de que esa persona que está viendo desde su casa, está deslizando, se topa con ese vídeo y dice, ahí va, pues es que coincido con estas 5 cosas que ha dicho y ahora por fin entiendo cosas que no entendía. Ahora por fin pongo nombre a mi sufrimiento me da certidumbre, ¿no? De alguna manera. Sí, le da certidumbre, le da tranquilidad, le da sentido de identidad y de pertenencia. Estoy en este Mm, grupo, soy esto. Eh, ¿Qué, qué peligro puede tener o qué problemáticas puede traer para la persona? Creo que es algo que no está tan estudiado en cuanto mm, a los grupos de personas autoidentificadas, qué problemas les puede traer. A veces puede funcionar como una especie de justificativo, no, tal cosa porque soy autista. Y esto puede pasar teniendo el diagnóstico formal o no teniendo el diagnóstico formal. A ver,
Voy a ejemplificar Mm. solo con algunos casos puntuales y extremos a propósito. A veces he visto que termina funcionando como un escudo para mantener ciertos comportamientos a veces poco educados o medio agresivos. Esto puede pasar teniendo el diagnóstico de vuelta de manera formal o autodiagnosticándose uno. Eh, Puede empezar a funcionar como una cierta profecía autocumplidora, ¿sí? Me empiezo a comportar como tal cosa porque lo que controla mi comportamiento, viéndolo en términos bien conductuales, es la etiqueta, es la regla verbal. Me comporto como autista, ¿sí? Sí, que de alguna manera es como que hacías check en las primeras características que decía ese vídeo en concreto, y a lo mejor en las 4 últimas de 10 no hacías check, pero empiezas a, de alguna manera, comportarte en esa dirección, ¿no? O sea, obviamente esto es una explicación mucho más enrevesada, pero como que cosas que antes no, realmente no estaban en tu conducta o que no eran significativas, ahora quizá o les prestas más atención y son más salientes o directamente que buscas casi comportarte así, ¿no? Por así decirlo. Totalmente, sí. ¿Cuál es el problema con esto? Es que lo que también falta mucho por investigar sobre este tema, pero lo que se está viendo cuando se investiga el contenido sobre salud mental y sobre condiciones del desarrollo puntualmente, pero esto es algo general a salud mental. Cuando se investiga el contenido divulgativo de salud mental en redes sociales, es bastante malo, es bastante, pero malo a nivel preocupante. En algunos estudios y en algunos diagnósticos particulares, cerca del 50, 60, 70% del contenido o es falso o es inexacto o toma algunas características o toma algunos elementos reales mezclados con elementos inexactos, y esto lo que genera es mayor confusión, similar a cómo se disfrazan las pseudociencias, que normalmente te toman uno o dos términos científicos y que tienen cierto peso y lo mezclan con cosas que no son reales, y eso da cierta sensación de solidez teórica. Bueno, muchos de los videos en torno al autismo, pero esto sucede en torno al autismo, en torno al TDAH, al TOC, a la bipolaridad, al TLP. Vengo justo buscando papers sobre eso para una charla que voy a dar en una universidad, y en general el contenido sobre salud mental divulgativo es muy malo, es inexacto, tiene muchas falencias, y lo gracioso es que el contenido que más se viraliza suele ser el que mayor porcentaje de inexactitudes o cosas falsas suele tener. Entonces, no solo esto de que uno se empiece a comportar de acuerdo a eso, sino que quizás no tiene nada que ver la manera en la que se está comportando realmente con el autismo o con el TDAH o con otro tipo de cosas. Eh, Esta es una falencia grave que tienen las redes sociales en cuanto a divulgación, que siempre nos concentramos en el potencial benéfico que tienen de dar a conocer muchas cosas, pero por apurarnos a divulgar o simplemente por no saber, lo que termina llegando a más gente suele ser la peor información o la información más débil conceptualmente. Sí, la información más directa, más tajante, ¿no? Que de alguna manera, pues justo, mm, pues incluso lo que nosotros muchas veces podemos hacer en parte de nuestra divulgación, de resaltar algunas frases, algunos punchlines que se diría, ¿no? De los podcasts, evidentemente, claro, es difícil no meterte dentro de ese juego que tienen las Sí. redes sociales de que dices, si quiero intentar dar a conocer un poco más allá, un poco más profundo, un poco tal, de algún modo sí que lo tengo que revestir con algo más llamativo, ¿no? Claro, ¿cómo podemos calibrar eso? ¿Dónde está el equilibrio, Mauro? Eh, Estaba pensando, mientras vos decías eso, estaba pensando en cuáles serán las frases más polémicas que yo diga que van a salir en los videos. Eh, em, Es, a ver, no creo que haya una respuesta sencilla.
Yo, por ejemplo, parte del contenido que hago, y yo no me considero divulgador, porque no me lo tomo en serio como una tarea y como algo que tengo que hacer, tantos videos, tantos posteos pero trato de generar un equilibrio entre lenguaje accesible y no deformar los términos, ¿sí? Y lo hago sabiendo que voy a tener menos llegada. Sé que lo Sí, que yo diga va a tener menos llegada. Hace poco me causó gracia, había hecho un video, no me acuerdo explicando qué, pero que duraba 5 minutos, porque era algo que quería explicar bien durante 5 minutos. Y cuando lo subo a Instagram, Instagram mismo me avisa que los videos de más de 2 minutos se muestran menos y no se muestran a público nuevo porque son muy largos. Entonces yo, bueno, ¿qué hago acá? O hago el video siendo más inexacto y probablemente con más potencial viralizador, o muero en la mía en, bueno, lo voy a hacer largo y que llegue a poca gente, pero yo por lo menos conforme con la calidad del contenido que hice. Yo creo que eso va un poco de acuerdo a lo que elija cada uno como terapeuta y de acuerdo a lo que pueda hacer o no. En algunos casos uno puede comprimir el contenido para hacerlo más accesible y que se muestre a nuevos públicos, en otros casos no. Y bueno, creo que es una respuesta más individual. Las reglas que nos ponen las redes sociales es, sí, contenido polémico que genere ahí, que genere la emoción rápida para le voy a contestar a Mauro que está diciendo una pavada y qué sé yo, y eso engancha más. Contenido en cuanto a diagnósticos y condiciones en salud mental, contenido basado en la experiencia. Si vos te pones a hablar de papers, tiene menos llegada que si vos te pones a hablar de lo que te pasó a vos tal día, ¿sí? ya. Eso tiene mucha más llegada a la gente y es mucho más preferido. Entonces, ese tipo de videos que suelen contener más sí, inexactitudes, pero ese tipo de videos tienden a verse más. Yo trato desde mi lugar de buscar un equilibrio, sabiendo que por las reglas que te pone el sistema estás en desventaja siempre, pero bueno, eso supongo que es de vuelta una decisión de cada uno. Sí, es un poco ineludible, de alguna manera, adherirte a esas reglas si quieres lanzar algo. Pues si no es lo Tal que tú cual. dices, que te acaban escuchando por los que ya saben de eso, o los ya convencidos, o cuatro gatos más, y dices, ¿hasta qué punto tiene sentido mi función ahí, no? Yo siempre abogo un poco por lo que decimos mucho en este canal de un poco caballo de Troya, ¿no? De revestirlo un poco de ese modo y luego ya intentar, evidentemente, que la gente se quede a ver el resto del material. Y también Claro. justo me parece bastante reseñable una cosilla que tú decías, que es que está bien llevar un equilibrio, pero de alguna manera no hace falta que todo se entienda, o no es deseable, creo yo, que todo se entienda siempre. Porque muchas veces incluso a nosotros nos pueden criticar alguna cuestión, algún vídeo, algún post, que es como, no sé qué estás diciendo con este tecnicismo, o aquí creo que lo podríais vulgarizar un poquito más. Claro, estamos hablando muchas veces con conceptos científicos que no necesariamente tienen esa traducción en el lenguaje popular y que si la tienen va a ser, como tú decías, inexacta y que justamente creo que no es deseable que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento tan fácilmente. Para mí, obviamente, es deseable que todo el mundo pueda acceder a conocimiento riguroso de psicología, de cualquier disciplina, de cualquier ciencia, pero que haya un mínimo esfuerzo o un mínimo proceso detrás. Yo si me pongo un vídeo de física, no pretendo entenderlo todo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, yo siempre pienso en Carl Sagan y en la habilidad que tenía para traducir conceptos astronómicos a un lenguaje, nada, una persona como yo que no entiende nada de astronomía, de física, pero en algún punto hay cosas que no las voy a poder entender y que él tampoco hubiera podido bajar sí, no se puede entender todo y a veces, sí, uno tiene que hablar de manera técnica. Y está bien que no se entienda, por algo son, no sé, estamos hablando de una especialidad psicológica, de algo muy puntual como puede ser el análisis de la conducta y conceptos que es muy difícil de bajar a tierra, y está bien que así sea, si no, eh, no habría distinción o sería algo que... no que cualquiera podría manejar, pero no sé, no tendría la complejidad y el tecnicismo que requiere manejar el concepto.
Y que encima en psicología justamente creo yo que es una disciplina muy peligrosa para todo ello, porque que alguien se ponga, se aventure a hablar de física o de incluso biología, de cualquier disciplina así, bueno, puede haber cuñadismo, pero no necesariamente va a ser tan peligroso en psicología como todos nos comportamos, ¿no? Todos estamos todo el rato cerca del objeto de estudio de la disciplina, de esa conducta, creemos saber de ello por comportarnos. Y si siempre estamos rebajando a la hora de divulgar el, sí, el conocimiento, la forma de hacerlo, la jerga, siempre la rebajamos totalmente a ese lenguaje más mundano, yo creo que muchas veces se puede entremezclar y se puede equiparar y que parezca que alguien que está en su casa, yo qué sé, la vecina Loli del cuarto piso, que tiene una hipótesis sobre por qué se comporta Juanito de esa manera, parece que de algún modo es tan válida como la opinión de un profesional que lleva especializándose en esa cuestión durante muchísimos años. Bueno, y creo que probablemente a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho que sí, que entra fulano que no hizo ni el ciclo básico común de la carrera, sí, queriéndote explicar cosas que vos venís estudiando y que te costó entender, sí, sí, es algo que pasa con mucha frecuencia. Y esto que vos dijiste, vos tuviste el cuidado de, cuando hablaste de Loli, de hablar de la hipótesis, pero en general en redes sociales le ponen la teoría. Y sí, suena hasta, la gente Sí. quizás ni conoce la diferencia entre una teoría y una hipótesis y tengo eh, la idea de tal cosa. Sí, es uno de los problemas con los cuales nos solemos chocar y creo que es un poco producto de, sí, de la excesiva, de que todos tengamos cuentas psicológicas divulgando. Lo digo como un Sí, problema, como algo que tenemos que problematizar. sí, yo, Queremos llegar a todo el mundo y eso tiene un costo, tiene una consecuencia y es que sí, todos creen que saben del tema y que todos tienen eh, el mismo, el mismo peso al hablar. Y si lo sumamos, perdona que te interrumpí, y no, si no, lo no. sumamos o a las reglas sí, que imponen las redes sociales, que es, no es el contenido más exacto, sino es el contenido más viral, el que más reproducciones tiene, el que más likes tiene, claro, parece que la persona que tiene razón es la más viral y no Sí. necesariamente, y como estábamos charlando recién, probablemente no sea así. Y más allá de lo que vemos en redes sociales y el peligro que puede haber de esa sobreidentificación con esas etiquetas, ¿cuál es el peligro que puede llegar a haber incluso en alguien que sí que puede tener ese diagnóstico de autismo, que sí que es oficial, pero se acaba mimetizando en exceso con la etiqueta? Tanto justamente por llegar esa propia persona a esa profecía autocumplida, a de algún modo adherirse hasta un punto que no es capaz de separarse, que es indisoluble con la propia etiqueta, como cómo le trata el resto, la gente de su alrededor, que justamente le justifica algunas conductas o le trata a veces incluso de pobrecito, ¿no? Que eso ocurre mucho, creo yo, con el autismo. Me refiero sobre todo a los casos más de autismo más funcional, si lo queremos denominar así. Obviamente, en un caso de autismo severo, sí que creo yo que el diagnóstico puede llegar a ser bastante más útil, la etiqueta en sí, que en los otros casos. Y no hablo ya de utilidad con respecto a cuestiones burocráticas, porque claro está también que, como tú mencionas al principio, para cuestiones burocráticas, trámites, etcétera, puede ser muy interesante que alguien tenga ese diagnóstico. Pero más allá de Ujú. eso, a nivel comportamental. Sí, termina funcionando a veces como una especie de techo, como profecía autocumplida, como un me comporto de acuerdo a esto porque soy así. A ver, voy a plantearlo en términos de comunicación, ¿sí? Porque uno de los desafíos o sí, una de las áreas desafiantes en autismo suele ser la comunicación o las habilidades interpersonales. Muchas veces se cae en esto de hablar del autismo como una forma distinta de procesar y de comunicar, de relacionarse con el medio social, ¿sí? Y esto está bien en algún punto, pero a veces lo que uno está diciendo no es claro o no está siendo claro o la persona no encuentra la manera de transmitir lo que quiere transmitir y si queda una posición ahí atrincherada de no, yo lo transmito así porque soy autista, por ejemplo, eh,
puede perder la oportunidad de trabajar herramientas de comunicación asertiva, por ejemplo, o de puesta de límites asertiva, por ejemplo. Entonces puede quedar ahí anclada en una posición de cierta pasividad cuando quizás se pueden trabajar ciertas habilidades, aún siendo autista. No se trata todo, eh, esto sí me parece importante cuando se habla de la neurodiversidad y de lo neurodivergente. A veces una de estas simplificaciones que se dan en la divulgación y que se ve mucho en redes es que las personas neurodivergentes se comunican diferente y que las personas neurotípicas, nosotros podríamos decirle, em, tenemos que adaptarnos a la comunicación neurodivergente. Y me parece bien esto en el sentido de, che, no normalicemos ciertas cosas, no intentemos normalizar a los autistas, que es algo que, con lo que se viene lucha, del- desde lo que viene luchando mucho la comunidad autista, me parece que está bien este punto. Hay que hacer un esfuerzo a ambos lados, las personas neurotípicas para entender, ¿sí? Y las personas neurodivergentes también para entender. Pero a veces es que realmente la persona quizás no dispone de las herramientas para comunicar de manera efectiva algo. Eh, a veces las personas dentro del espectro tienen dificultades para captar sus propios estados internos. Si tenés dificultades para identificar tus propios estados internos, vas a tener dificultades para comunicarlos. Entonces no se trata solo de me quedo ahí situado en la etiqueta, sino que, che, ¿qué puedo hacer para modificar estos aspectos que quizás no me están ayudando? Em, Hace un tiempo hay un manual de DBT, un manualcito, un librito de chico de DBT, adaptado, perdón, a personas neurodivergentes, ¿sí? Incluyendo autismo. Y vos sabés que DBT tiene, dentro de los módulos que trabaja, el de habilidades interpersonales, que es una de las habilidades muy importantes para justamente relacionarnos con el entorno social. Y este manual de DBT intencionalmente quitó ese módulo o la parte de trabajo de habilidades interpersonales. Y ahí es donde quizás la etiqueta o la cuestión de, bueno, soy autista, tengo una manera distinta de comunicar, no tengo que aprender una forma distinta, pueda funcionar como un problema, ¿sí? Eh, las personas neurotípicas aprenden a comunicarse y aprenden a ser más efectivas a nivel social. ¿Por qué una persona autista o una persona neurodivergente no necesitaría aprender eso? O sea, no sé si se entiende el punto. No Sí. es solo una cuestión de que como autista me comunico distinto. Es que a veces no tengo la manera de comunicarlo. Y si nos quedamos en lo políticamente correcto y no vamos a normalizar a la persona autista, no le vamos a enseñar herramientas de comunicación efectiva, corremos el riesgo de que quede atrapada en yo no lo puedo hacer de esta manera o que quede atrapada en una situación eh, que le genere displacer o que le genere malestar. Mm. Sí, totalmente. Yo veo mucha sobreprotección, ¿no? Con respecto a cómo muchas veces se implanta el sistema en general, en muchos de estos casos y con otras tantas etiquetas, evidentemente, porque sí que está claro que hay que proteger y hay que adaptar muchas cuestiones para facilitarlo en general a todas las personas posibles en el mundo, independientemente ya de el nombre, la etiqueta, la condición o lo que sea. Pero sí que en muchos casos justo esa sobreprotección lleva a que no se desarrollen ciertas habilidades que sí que podrían estar desarrollándose, pero que no se han dado porque puede haber un mayor coste para ello, puede haber una tendencia ya de determinados patrones comportamentales funcionando hacia cierta dirección, pero no significa que no se pueda dar, ¿no? Y yo conozco incluso casos relativamente cercanos donde veo eso constantemente, que dices, esta persona es tremendamente funcional en su día a día. Y las cosas que más se le achacan como, no, es que mira cómo se comporta porque es que, claro, es autista, tal, dices, a ver, ok, puede haber esa tendencia, ¿no? Esos patrones, ok,
pero sí que de algún modo tú le estás todo el rato reforzando esos patrones, no le permites aprender otros, no le permites aprender alternativas, no le permites de algún modo ampliar a cosas que le cueste más o le cueste menos, sí podría llegar. Sí, totalmente. Obvio, en cada situación, en cada caso, en cada persona habrá que evaluar puntualmente. Algo que sí, desde la clínica se tiene en cuenta en el último tiempo es que esto es algo, es un cambio que se ha dado en la clínica respecto de quizás hace 20 30 años atrás, es esto que queremos modificar en la persona. ¿Es importante para la persona? O sea, es un objetivo para la propia persona? Esto sí lo tenemos que tener en cuenta, si no sí podemos caer en esta postura normalizadora que tanto se le critica al análisis de la conducta en sus orígenes en relación al autismo. Pero teniendo en cuenta esto, y si la persona considera que es algo valioso o que es un objetivo, una meta para alcanzar otras metas u otras, sí, otros objetivos valiosos en su vida, son, por lo menos desde una óptica funcional, analítico-conductual, se puede trabajar, obviamente. ¿En qué ha cambiado la clínica conductual en estas últimas décadas? Em, en autismo es algo muy común, por ejemplo, el balanceo, como estoy haciendo yo ahora involuntariamente, lo que se suelen conocer como autoestimulaciones o movimientos estereotipados y la clínica del siglo pasado, de los 60, los 90, pongámosle, en autismo, se concentraba muchas veces en suprimir este tipo de movimientos. Eh, Hoy en día no se concentra en ese tipo de cosas, en ese tipo de objetivos conductuales. Entre otras cosas por los testimonios de autistas adultos y por un cambio en la mirada conductual y en lo que se considera validez social de las intervenciones. Pero después, sí, en todas las otras cosas que veníamos charlando y en lo que puedan ser objetivos importantes para la persona, y vaya que la comunicación es importante, que una persona pueda comunicarse de manera que sea entendida por el resto es importante. Vivimos en entornos sociales y si yo tengo una manera de decir algo y me entiendo solo yo o me entiendo solo yo y mi familia, probablemente me sea una barrera para relacionarme con el resto del mundo. Ahí sí podemos intervenir. Podemos intervenir, Claro. obviamente, con el consentimiento o con la persona reconociendo que esto es algo importante, pero sí, se interviene. ¿Y si pudieras aprender análisis funcional con alguien corrigiéndote en directo? Ofrecemos formación individualizada adaptada completamente a tu nivel y a tus dudas. Si te interesa, visita www.engramapsicología.es o escríbenos al WhatsApp +34 664 241 938. Estaremos encantados de atenderte. Claro, sí, totalmente. O sea, no forzar de alguna manera cuestiones que no son necesarias, relevantes en el cambio de la persona, pero tampoco sobreproteger con otras, porque también estamos cayendo de alguna manera en un método de negligencia o tortura para la propia persona en sí, que podría llegar a ser más funcional, feliz, etcétera, en determinados contextos y justamente la estamos limitando de base, ¿no? Quiero meterme con lo que decías un poco en esta intervención conductual, en cosas que se han hecho en el pasado, porque mucha gente escuchará el podcast y si conoce un poco o le resuenan algunas cuestiones del autismo, del análisis funcional de la conducta, de ABA, de intervención desde el conductismo, dirá, ¡guau! Ese enfoque eran unos torturadores. ¿Qué tienes que decir de todo esto? Eh, le agrego a esto que venía diciendo antes, entonces para meternos bien ahí en el rol de torturadores y salir luego de eso, que uno de los objetivos, o como un objetivo general de las primeras estrategias, intervenciones conductuales en autismo era volver indistinguible al autista del grupo neurotípico, es decir, sacarle lo autista. Ahí sí está esto de curarle el autismo, sacarle esto problemático que tiene. Y lo que sí viene un poco
un poco no, viene de lleno a chocar el movimiento de la neurodiversidad, es, che, no, no tenemos que curar. Si esta persona tiene dificultades, la podemos ayudar con las dificultades, pero si le gusta balancearse o no le gusta mirar a los ojos a otra persona o tiene cierta prosodia particular para hablar, no tenemos que corregir esas cosas y es una manera válida de ser, ¿sí? Las primeras intervenciones conductuales en autismo no contemplaban esto, tenían como un objetivo explícito el contacto ocular a los ojos, el mirar a los ojos y hoy en día muchas personas, la mayoría de las personas autistas, y yo, yo he trabajado con niños, con adolescentes y con adultos, con todas las etapas vitales. Y los adultos te dicen, no, no, no me gusta mirar a los ojos, o cuando miro a los ojos me siento como un exceso de información, entonces no me puedo concentrar en lo que dicen o en lo que digo y prefiero mirar a un costado o prefiero mirar acá o prefiero mirar a la boca. Eh, y esto hace un poco a la validez social y a la efectividad de nuestras intervenciones. Si la propia persona te está diciendo esto no, no me sirve, me hace peor, eh, los tratamientos conductuales en la actualidad han tomado este tipo de cosas y no son objetivos eh, explícitos de enseñanza. Una pequeña salvedad sobre lo que decía. No todas las personas autistas tienen problemas con el contacto ocular. Hay otras que dicen que no. Hay otras que se han acostumbrado, pero hay muchas que sí tienen estas dificultades. Entonces, no se enseñan formas más neurotípicas de mirarnos a los ojos, por ejemplo, para establecer un diálogo. Mismo con lo que puedan ser las autoestimulaciones, que son de vuelta muy comunes dentro del autismo. Más allá de lo que podamos entender funcionalmente de la autoestimulación, porque muchas veces las personas autistas dicen las autoestimulaciones son una forma de regulación, cuando algo nos genera ansiedad o nos desborda, y entonces ahí podríamos entender, che, ¿por qué te estás desregulando? ¿Sí? ¿Qué es esta desregulación? ¿Qué tiene que ver el contexto aquí? Lo podríamos analizar funcionalmente. Pero lo que no se hace en la actualidad es si un niño se mueve o se balancea y puede aprender de su entorno, puede prestar atención, puede seguir una charla y estar en una clase y charlar con sus compañeros y jugar un juego con sus compañeros, no se interviene en eso. ¿Por qué? Porque, de vuelta, no se busca que el niño sea normal, entre comillas, sino se busca que pueda vincularse socialmente con su entorno, que pueda aprender, que pueda llevar una vida autónoma, sin sacarle, entre comillas, lo autista. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto al estigma como profesional que trabaja desde este enfoque? Con respecto al estigma que hay en vosotros, no en el autismo. Sí. En los terapeutas. Y yo me he encontrado, mira, yo encima soy una persona que ve una polémica y va para allá. No elige lo contrario, va para allá. Entonces me he encontrado en muchos foros, en muchas conversaciones, en muchos posteos, qué sé yo, gente, y sigue sucediendo, ¿eh? No, es algo que no creo que deje de suceder. Muchas personas diciendo, sí, son unos torturadores. Y bueno, depende del día, depende de la paciencia que tenga y qué sé yo. Uno a veces tratando de explicar, no, esto pasaba en los primeros tratamientos, en la actualidad no es así, en la actualidad se busca tal cosa, tratando de hablar de la importancia de em, objetivos funcionales, de que la persona pueda comunicar lo que desea y lo que no desea. No hay nada que probablemente le dé más autonomía a una persona que poder comunicar, que poder decir qué quiere y qué no quiere, ¿sí? Eh, como algo central. Y me he chocado muchas veces con, no, son torturadores, hacen esto, hacen lo otro, se aplican electroshocks. No, no, pero yo trabajo en esto hace varios años y nunca le apliqué una descarga eléctrica a nadie. No, pero hacen esto y hacen lo otro. Lo que sí me he chocado siempre es con gente que no pasó por tratamiento SABA. En general, siempre que he discutido con un adulto, nunca me encontré uno que haya pasado por un tratamiento ABA de los años 70, ¿sí? Que no digo que no haya,
Ay, pero justo seguramente son de habla inglesa. Probablemente en España y sobre todo en Argentina, que tienen una tradición mucho más nueva en eso, no existían. Los primeros tratamientos conductuales a Argentina empezaron a llegar a fines de los 90, empezaron a llegar ya con los cambios. Eh, Siempre me he encontrado gente que leyó de otro, que tampoco pasó, que la lectura de la lectura de la lectura y nadie que haya pasado directamente por eso. Una vuelta, me acuerdo que estaba un contacto mío, una anécdota tonta, ¿no? Pero para mostrarte un poco cómo se da esto. Un contacto mío, un terapeuta en Facebook publica algo, yo comento algo sobre ABA y aparece un contacto suyo diciendo no, pero ABA son torturadores y qué sé yo, que esto, que lo otro, y traté de mantener un intercambio más psicoeducativo, explicando qué es lo que hacemos y en qué en qué consiste el tratamiento. Y me escribe por privado en nuestro contacto en común y me dice, pero esta persona igual nunca pasó por un tratamiento ABA, yo lo conocí en un viaje y lo diagnosticaron de adulto. O sea, lo que está hablando es de algo que leyó por ahí, pero no algo que haya vivido y te lo dice como que sí, pero no. Eh, Me he cruzado muchas de esas experiencias. Afortunadamente, sí, también como para poner un poco el otro lado de la moneda, hay muchos analistas, hay analistas de conducta dentro del espectro, con lo cual sería raro que ellos promovieran métodos de tortura para su propio neurotipo, como se suele decir. Hay muchos autistas que defienden los modelos conductuales y hay muchos autistas adultos que sí, que van voluntariamente a hacer terapias conductuales. No es todo así, si bien es muy viral y muy intensa la parte de hate y de odio, es muy intensa, no es la totalidad. ¿Cuándo se acuñó el término autista? ¿Cuándo empezó todo esta denominación, ¿no? A ver, como entidad autónoma, creo que es en el DSM-3 si no recuerdo mal, que aparece el trastorno autista. Como entidad autónoma, pero que no figuraba así en los DSM, 1943 y antes, las alusiones a autismo que habían estaban relacionadas con el ensimismamiento esquizofrénico, esto de estar medio aislado, pero como un término, como un síntoma de otra cuestión. Eh, Leo Kanner habla de autismo en 1943 como una entidad propia y durante los dos primeros DSMs aparece como un síntoma de la esquizofrenia infantil. Recién, de vuelta, si no recuerdo mal, en el DSM-3 aparece como entidad propia, como algo, sí, como algo que es una entidad en sí misma. Bueno, nada, después 4 y el 5 ya permaneció así, si bien hubo ahí una diferencia con la incorporación del síndrome de Asperger, eh, en el DSM-4 y la retirada del síndrome de Asperger en el DSM-5, que en lo que vinimos charlando en todo este tiempo, podríamos estar hablando del síndrome de Asperger como aquellos autistas que menores necesidades de apoyo tienen y el autismo más clásico de Kanner como lo que en el DSM encontramos como nivel de apoyo 2 y 3. ¿Por qué se tomó esta decisión de eliminar el Asperger? Se entendió que el autismo, más allá de estas diferencias, era un continuo, era un espectro, ¿sí? Antes estaba, creo que era trastorno autista y síndrome de Asperger, y pasó a llamarse trastorno del espectro autista, entendiendo que a pesar de la enorme variabilidad que hay al interior del autismo, desde personas que pueden ser escritoras y, no sé, tener muchas carreras universitarias, hasta personas que no hablan, o personas que puedan tener muy buenas habilidades sociales a personas que tengan mayores dificultades en este tópico. Eh, Hay ciertas características en común
que ameritan que no sean cuadros separados, sino que sea parte del mismo cuadro. ¿Qué va a pasar en los próximos DSM? Es un misterio. Es algo que todavía no lo sabemos y a mí particularmente me da mucha curiosidad, pero no sabemos qué va a suceder con eso porque hay investigadores, o sea, hay investigadores del campo del autismo, ¿no? Hay personas que ayudaron a acuñar y a definir y a delimitar el término, que están diciendo esto de, bueno, hay una amplitud muy amplia, sí, hay demasiada amplitud en esto, y quizás esto pueda entorpecer criterios de investigación, criterios de delimitación de tratamientos efectivos, porque obviamente las necesidades y los objetivos de una persona con muchas necesidades de apoyo son muy distintos a los de una persona con menores necesidades de apoyo. Entonces, la comunidad científica está un poco fragmentada también en este momento con todo este tema. Por eso me da mucha curiosidad saber qué va a pasar en algunos años. ¿Dónde te posicionarías tú dentro de esa fragmentación? ¿Dónde me posicionaría yo? Em, yo creo que podemos estar hablando de un espectro, ¿sí? De una condición que tiene mucha variabilidad. Sí, habiendo de hecho trabajado con personas con todos los niveles de apoyo necesarios, creo que son muy diferentes las necesidades de uno y de otro. Em, no me parecería mal que haya una distinción, ¿sí? Que igual está ahora en los niveles de apoyo, no me parecería mal que haya una distinción. Sé que esto traería mucha cola porque, de vuelta, las personas autistas eligen la denominación de identidad, con lo cual, si en el DSM-6 se borrara el autismo para personas que tienen nivel de apoyo 1, muchas personas sentirían que les borran parte de su identidad, como que a vos te dejen de llamar Marcos y te digan otra cosa. Y eso es un problema. Ahora estamos en el 2026 y ya muchos nos olvidamos de lo que sucedió entre el DSM-4 y el DSM-5. Y además hubo cuestiones de revisionismo histórico que hicieron que el síndrome o que el nombre Asperger sea mala palabra, pero cuando se pasó al DSM-5, muchas personas que se denominaban a sí mismos Asperger, soy Asperger, se enojaron mucho y sintieron que les borraban parte de su identidad, porque de un día para otro dejaron de ser Asperger y pasaron a ser autistas. Y no cayó muy bien eso. Después nos olvidamos rápido, pasaron tantas cosas en el medio que parece que eso se olvidó rápido y hoy hablar de Asperger es casi un insulto por las cuestiones relacionadas con Asperger y el nazismo. Eh, pero sucedió eso. En todo caso, yo como terapeuta conductual o adherido a una filosofía conductual, nada, marco lo problemático que puede ser fusionarse con determinadas etiquetas. Cada persona luego elige, obvio, la decisión y lo que sea importante para su vida, pero es problemático. Cuando está ligado a un término relacionado a una condición de salud mental, puede ser problemático porque estos son términos que van cambiando conforme la investigación va mostrando nuevas cosas. Para quien no lo conozca, me parece interesante. ¿Nos podrías contar qué sucedió con Asperger y el nazismo? Decías. Yo la verdad no estoy tan interiorizado en el tema, pero parece que dentro de lo que hacía Asperger, investigaciones relacionadas con la eugenesia nazi y tratar de buscar esta superioridad de raza y no estudiaba a las personas que, bueno, luego terminaron teniendo el nombre o el trastorno de síndrome de Asperger como una cuestión de curiosidad teórica y para ayudarlas, sino como una cuestión de desecho eh, humano en cierto punto. Pero la verdad es que no es un tema en el cual haya profundizado tanto porque no hacía mi práctica clínica, básicamente, el nombre que le pusiéramos al cuadro, sino las particularidades y las necesidades de apoyo que tengan las personas. Pero se lo vinculó desde ese lado.
Vale. Nada, genial, Mauro. Ha sido de verdad una conversación muy interesante y muy nutritiva. Yo creo que hemos hecho un repaso por las diferentes cuestiones del espectro autista que sí que responden a muchas dudas que pueda tener tanto la población general como muchos profesionales. Y quiero que para terminar, sí que, si te parece bien, me respondas a una última pregunta y con esto sí que cerramos, a menos de que tú tengas alguna otra cuestión, tema que sacar, algo que quieras recalcar sin ningún problema. Pero No, dime. no, te iba a decir, dime tú. Nada, te quería decir que si tuvieras que cambiar una sola idea, o varias ideas, realmente no pasa nada, que la sociedad tiene sobre el autismo, ¿cuáles serían? Eh, yo pensé en esto, sí, porque lo de creencias inexactas, mitos y cosas erróneas es algo que sale con mucha frecuencia y pensé inclusive en que los intereses que suelen tener a veces los padres cuando hablamos de niños autistas son diferentes a los intereses que suelen tener los adultos autistas porque están en distintos ciclos vitales y porque a veces luchan por diferentes cosas, todos por el respeto, por la autonomía, pero tienen distintas visiones. Así que si me dejas, en lugar de decirte una, quizás diría dos, que no son las únicas dos cosas que modificaría respecto al autismo, porque hay un montón, pero me parecen dos de las más representativas. Una es del lado de los niños y del lado de lo que suelo ver de terapeutas infantiles y de familias, ¿sí? A veces está esta creencia de que el niño tiene que ir a la terapia solo a divertirse y que si los terapeutas tratan de manera respetuosa y con cariño al niño, los avances van a venir solos. Y esto es una creencia muy linda, pero que no está avalada por la evidencia, ¿sí? Em, que un chico vaya y se divierta en terapia está buenísimo, pero eso no necesariamente impacta en aprendizajes significativos. Puede divertirse y aprender o puede divertirse y no aprender, ¿sí? Con lo cual, el hecho de que un chico se divierta en terapia no necesariamente está reflejando que está aprendiendo habilidades significativas. Y lo otro es una condición necesaria para el trato humano, el amor, el respeto por la diversidad, el respeto por el humanismo del otro, de quien tenemos enfrente, pero el hecho de solo tratar con respeto tampoco impacta necesariamente en que el niño aprenda habilidades significativas. O sea, hay que tratarlo bien, claro, pero además hay que tener una manera específica de trabajar, entendiendo sus repertorios de habilidades en relación con su contexto, con cómo ir aumentando gradualmente las mismas, con un desarrollo de autonomía, si hablamos de comunicación, una mirada funcional del lenguaje, entendiéndolo en términos skinnerianos y podemos sumar también a RFT, pero entendiéndolo en relación a existen diferentes maneras de comunicar, diferentes operantes, tienen distintas funciones y se enseñan de maneras distintas. Esto del lado de los niños. Si me fuera al lado de los adultos, una de estas cosas que vengo viendo mucho últimamente, em, sí, por redes sociales, porque acá es donde más se ve es por redes sociales, es esto de que, sí, ser autista es simplemente una manera distinta de procesar y de comunicarse con otros. Y acá podemos caer en esto de lo que charlábamos antes, de que, por ejemplo, algunas terapéuticas, como el aprendizaje de habilidades, de ciertas habilidades sociales, interpersonales, se borren, porque si simplemente es una manera distinta de comunicarse, con que los otros lo aprendan, alcanza. Y yo lo que veo en la práctica y lo que se ve en la evidencia, no es solo lo que ve en la práctica, es que sí, a veces hay una manera distinta de comunicarse. Eso sí, a veces la persona no sabe cómo comunicar algunas cosas básicas, ¿sí? Que bajes el volumen de la tele porque está muy alto, quizás para nosotros es algo obvio, pero a veces una persona dentro del espectro no encuentra las palabras para hacerlo. O que cuando te piden, no sé, tu compañero de la facultad te pide, che, ¿haces mi parte del trabajo que yo no tengo tiempo? Quizás la persona no encuentra la manera de decirle no.
Yo voy a hacer solo la mía y vos haces la tuya. No se trata solo de una forma distinta de comunicar, sino que a veces está la forma distinta de comunicar y a veces no están los repertorios. Y si perdemos de vista esto, nos estamos perdiendo la oportunidad de ayudar a muchas personas autistas a ser de vuelta más autónomas y a comunicar cosas que son importantes para ellas, que es un poco lo que mencionaba antes en relación a las habilidades interpersonales y el borrarlas como algo que no es necesario trabajarlo en esta población. No creo que no sea necesario trabajarlo, creo que suele ser bastante necesario. Em, y es una creencia que está calando bastante fuerte y que me parece importante combatirlo. Pues con esto, si a ti te parece bien, a menos que quieras, como decía, recalcar alguna otra cosa, cerramos por aquí y de verdad que muchísimas gracias, Mauro. Estamos, por mí estamos. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que sirva para llegar a mucha gente. Y bueno, les mando un abrazo desde el otro lado del Atlántico y nos estamos viendo. Segurísimo que ayuda mucho. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.